este encuentro entre los miembros de la Comisión de Políticas Socioambientales. Para nosotros era muy importante concretar esta reunión, no solo con nuestra participación, sino también con la participación de convencionales constituyentes que han sido parte del proceso de reforma de la Constitución provincial. Entendemos que hay mucha desinformación en torno a lo que ha pasado en Jujuy, por eso para nosotros era de particular interés poder tener esta reunión con ustedes, para comentarles un poco cómo se hizo este proceso de reforma, y cuál es el contenido principal que tiene esta reforma, que yo sin duda estoy segura que es una de las constituciones más modernas y más progresistas de las constituciones provinciales. Lo que hubo detrás también de todo el proceso de desestabilización del gobierno provincial y las acciones que estamos llevando adelante para resolver una situación de crisis imprevista que se nos presentó en la provincia y que tiene un trasfondo netamente político-electoral. Pablo Vaca, no sé si estás conectado, me gustaría, Pablo, que nos digas qué convencionales constituyentes están presentes, porque yo acabo de conectarme, y si pudieras hacer una síntesis de lo que ha sido el proceso de la reforma, cuándo se inició, cuándo se dictó la ley de necesidad de la reforma, qué contenía fundamentalmente esta reforma y por qué desde el Poder Ejecutivo Provincial decidimos llevar adelante una modificación de una constitución que había sido sancionada en el año 86, que respondía naturalmente al espíritu de esa época. Acabamos de salir de la dictadura militar, y esa constitución estuvo muy impregnada por ese clima de época, ¿no? Bueno, pasaron cerca de 50 años, y era realmente necesario modificar la constitución provincial, que había quedado atrasada, no solo porque había un sinnúmero de derechos y garantías que no estaban incorporados, sino porque también los institutos que planteaba esa constitución fueron quedando obsoletos. Si estás Pablo, te doy la palabra para que puedas contarnos y también decirnos qué convencionales constituyentes nos están acompañando, que nos van a poder contar también desde adentro el proceso que se llevó adelante en la convención. Yo he participado como invitada de la convención en 4 comisiones, en una donde se discutió el derecho al ambiente, otro donde se discutieron las cuestiones de cambio climático, en el artículo vinculado al régimen económico y también en los temas de agua. Así que he sido una de las más de 400 personas invitadas, entre autoridades, expertos, organizaciones, 156 comunidades indígenas que participaron del proceso de debate que se dio dentro de la Convención Constituyente, que digo fue una convención no solo con convencionales de excelencia, sino que también estuvo enriquecida por el aporte de una diversidad de organizaciones, un sinnúmero de organizaciones, con una diversidad de pensamientos, además, que creo que enriqueció el debate y que fue el resultado de, que además fue una constitución que fue aprobada no solo por el Frente Cambia Jujuy, que está fundamentalmente integrado en la Cámara Legislativa por el radicalismo y el socialismo, sino también fue aprobada por el Frente de Todos, el Partido Justicialista, que también aprobó, digamos, esta reforma. Hubo 6 convencionales de la izquierda, del Movimiento Socialista de los Trabajadores, un partido de origen trotskista, que después de generar un sinnúmero de conflictos en las comisiones, de obturar la posibilidad de llevar adelante los debates, decidieron renunciar, lo mismo que 2 diputados que responden estrictamente al kirchnerismo, que también después de obstaculizar los procesos, se retiraron de manera irresponsable de la convención, y en vez de dar el debate institucional dentro de la Convención Constituyente, decidieron apostar por la violencia para desestabilizar al gobierno que lidera Gerardo Morales. Así que bueno, le voy a dar la palabra a Pablo para que nos cuente un poquito cómo ha sido el proceso de la reforma, cuándo se sancionó la ley, cuál fue el espíritu de ese proceso reformista, y luego vamos a escuchar algunos convencionales constituyentes. Muchas gracias. Pablo Vaca.
Recién estaba. Uy, se desconectó. Micrófono. Pablo, tenés el micrófono muteado. Sí, no está muteado, pero no se lo escucha, digamos. No se lo escucha. Bueno, Pablo, si puedes conectarte con otro dispositivo, va a ser mejor porque no te estamos escuchando. Mientras tanto, yo voy anticipando un poco. A ver, ahí está. ¿Estoy? Bueno, voy a dar. No, hay un ¿Estás eco. conectados con dos dispositivos, Pablo? Tal vez ese es lo que está haciendo ruido. Ahora acabo de desconectarme de uno. ¿Estoy bien? ¿Ahora estoy bien? Ahora está perfecto. Bueno. Yo creo que la exposición, bueno, la primera pregunta, ¿pueden estar presentes el convencional Leandro Giubergia, el doctor Leandro Giubergia, y el convencional Facundo Luna? También es posible que se sume la convencional Gabriela Burgos. Todos ellos tienen la posibilidad de estar presentes porque tienen la forma de unirse. Gabriela estaba con una reunión y no sabía si iba a terminar. Lo que quiero decir... Leandro Giubergia y Facundo Luna están presentes, Pablo, por lo que estoy viendo, están presentes, que han sido convencionales constituyentes, así que les agradezco también a ellos. Bueno, yo creo que no vale la pena que nos detengamos a exponer la regularidad del proceso de reforma de la Constitución, porque en verdad impugnación que merezca una explicación. Se declaró la necesidad de la reforma con los 2/3 de la legislatura, que son 32 votos. Se convocaron a elecciones, las elecciones se llevaron a cabo en la misma... Con 80 me baja algo. Sí. Sí, bueno, no sé... Pero sí que baje algo de glucosa. Por favor, ¿alguien está con el micrófono abierto? Por medio 80. Alejandra Díaz está el micrófono, ahora cerró. Bueno, no, quería decir que el proceso ha sido absolutamente regular, según lo prescribe la Constitución Provincial para llevar a cabo su reforma. Se eligieron convencionales. La reforma se llevó a cabo de la manera en que funcionan las reformas de la Constitución. Se reunió la convención, participaron de los debates los 6 representantes de la izquierda que habían anunciado durante la campaña que iban a rechazar la reforma y renunciaron cuando ya estaban avanzados, digamos, el tratamiento de los proyectos y faltaba la sesión para la aprobación del texto definitivo. Lo mismo sucedió con 2 convencionales que responden a la diputada Moisés, que se alinea, digamos, con el kirchnerismo a nivel nacional. En cambio, el resto de los convencionales que pertenecen al bloque del Partido Justicialista participaron de los debates, introdujeron modificaciones al texto propuesto, presentaron sus propios proyectos y votaron el texto tal como quedó reformado. A los acontecimientos que son del dominio público se llega a través de una huelga de los docentes que, por la situación social que vive el país y a la que no son ajenas las provincias, tienen los ingresos deteriorados en su capacidad adquisitiva por el fenómeno de la inflación. A esas marchas se suman otros sectores y ya se comienza a cuestionar la
reforma de la Constitución, el proceso de reforma. Los cuestionamientos en ese momento son formales, se pretende que había que hacer una consulta a todos los sectores interesados. Bueno, para eso estaba funcionando una convención que de hecho hizo consulta, ¿no? Hubo numerosas reuniones de comisión, podrán dar testimonio de eso los convencionales presentes. Después el reclamo era que se informe, pero no se podía informar de una reforma que estaba en tratamiento, ¿no? Bueno, se fue así gestando un clima, diríamos, adverso, que tenía como base la insatisfacción de los sindicatos y de la gente que trabaja en la educación, que a su vez se remitía a unos sueldos que venían siendo deteriorados en sus posibilidades por la inflación. En algún momento se suma un discurso según el cual la reforma estaba orientada a privar a las comunidades, estaba orientada a no reconocer la propiedad de las tierras que ocupan, y se intenta tomar también una referencia a que el Estado provincial pretendía desalojar a las personas que se encontraban en asentamientos. Se hacen sucesivas ofertas a la de cumplir con la entrega de tierras. De hecho, hubo un juicio que se llama Andrada de Quispe contra Estado provincial, del cual yo he sido abogado, que comenzó con la entrega de tierras en el gobierno de Eduardo Fellner, porque en verdad las comunidades y las personas que en muchos casos habitan las zonas de la Puna y de la Quebrada Jujeña, sin título, lo hacen en efecto desde tiempo inmemorial, y afortunadamente son tierras que pertenecían al Estado provincial, de modo que hubo la posibilidad de un proceso de regularización y de entrega de títulos que culminó, podríamos decir, prácticamente con la entrega de la mayoría de los títulos, quedando pendientes algunos problemas entre comunidades, no entre el Estado y las comunidades, de modo que ha sido un proceso absolutamente exitoso. Con relación a los asentamientos, bueno, hubo un momento en la historia de Jujuy en que se produjeron tomas masivas de tierras privadas y públicas, también en el gobierno, en este caso en el gobierno del doctor Barrio Nuevo. Y lo que ha hecho el gobierno actual ha sido regularizar, mejorar, urbanizar esos asentamientos, ¿no? Una vez que regularizar la situación con los propietarios, si eran tierras privadas, abonándoles lo que correspondía, y hacer de los asentamientos lugares urbanizados, es decir, poner cordones cunetas, conectar agua, llevar la luz, hacer lugares habitables de lo que había sido un programa que se llamó Un Lote para cada familia jujeña que lo necesite, en la que prácticamente el gobierno de Barrio Nuevo había distribuido pedazos de tierra sin ningún servicio, ¿no? Era uno de los problemas más importantes que tenía la gestión del actual gobernador, que ya había tirado a la gente en lugares sin ningún servicio. Bueno, se hizo de cada uno de esos lugares barrios con todos los servicios y organizados como se deben organizar los barrios, es decir, con calles, con veredas y con lugares, espacios verdes, todo lo que... Bueno, entonces, quiero decir, nada de eso ha sido verdadero, pero se montó sobre eso un reclamo de comunidades aborígenes en particular que cortaron
Bueno, a eso se le suman los sucesos que son de conocimiento público. El día que se trataba la aprobación de la nueva Constitución, un grupo numeroso de personas, mayoritariamente que provenían de otras provincias, llevaron a cabo una acción absolutamente sediciosa, atacaron la legislatura provincial. En un primer momento lograron imponerse sobre la fuerza policial que estaba custodiando en su mayoría mujeres y con uniformes y con vestimenta, digamos, de calle, no con los uniformes que se utilizan en las situaciones de motín o de conflictos. Llegaron a entrar a la legislatura, prendieron fuego a instalaciones de la legislatura mientras sesionaba la convención. Es decir, que fue una tentativa verdaderamente golpista de derrocamiento del gobierno que estaba, bueno, el derrocamiento de una de las instituciones que tiene la provincia, posibilidades que le da la Constitución Nacional, que es una convención que le permite, que le estaba en ese momento darse sus propias instituciones. De ahí, el debate ha derivado, en particular con las comunidades, a otros aspectos sobre los que puedo referirme, porque también parten absolutos de mentiras, ¿no? Se interpretan artículos de la actual Constitución de manera radicalmente distinta a lo que es la interpretación así literal, lógica, de contexto. Hay artículos. Para terminar, frente a la protesta de las comunidades, el presidente de la convención, que es el actual gobernador Gerardo Morales, retiró 2 de los artículos que en ese momento eran más cuestionables. En verdad era un enorme avance sobre lo que dispone la Constitución, sobre lo que disponía la Constitución anterior y sigue disponiendo, por haber sido retirado el artículo que lo reformaba, y otro referido a la propiedad privada, que también había sido cuestionado por un aspecto que tampoco tenía vinculación con los intereses de la comunidad, pero que también había sido tomado como si hubiese sido, como si fuese una norma lesiva de esos intereses y de esos derechos. Pablo, Pablo, si podemos, ahí hay un tal Raúl que tiene abierto el micrófono, si lo podemos hacer que lo baje, porque lo que está hablando es muy interesante para nosotros, y es importante que lo escuchemos bien cuáles son los 2 artículos que han bajado, por favor. Bueno, los artículos que se sacaron en la, digamos, ya estaba prácticamente acordado el borrador de la Constitución y faltaba la intervención de la comisión redactora. En ese momento se volvió a reunir la convención para retirar 2 artículos. Uno que reconocía a las comunidades los derechos que le reconoce el artículo 75 de la Constitución Nacional, que es el reconocimiento de su preexistencia, la posibilidad de obtener una educación en su propia cultura, o bicultural o bilingüe, la propiedad y la posesión de las tierras que ancestralmente ocupan, que como digo en Jujuy no ha sido problema, la posibilidad de participar en la gestión de los recursos naturales, y tal vez con mayor desarrollo al que tiene la Constitución Nacional, el derecho a ser consultadas en todas aquellas cuestiones que especialmente las afectan. Este artículo que ponía al día la Constitución Provincial, porque la Constitución Provincial, sancionada en 1986, decía y sigue diciendo que el Estado se ocupará de promover el bienestar de las comunidades indígenas. Era un solo artículo y no tenía el desarrollo que luego fue sancionada en el 86. En el año 93 se sancionó el artículo de la Constitución Nacional que pone a la nación
podríamos decir, en una posición de avanzada en el reconocimiento de los derechos a las comunidades y que está a tono con el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, que hay que leerlo, ¿no? Porque se lo invoca, hay que leer lo que dice sobre algunos aspectos que se están invocando de ese convenio que no son no es lo que se dice, lo que dice el convenio. Pero ese fue un artículo, el artículo que reconocía los derechos a las comunidades siguiendo los estándares que actualmente tiene la Constitución Nacional en lo referido a derechos. Y otro artículo era el referido a la garantía de la propiedad privada, que no tiene novedad. La propiedad privada está garantizada en todas las constituciones del país y posiblemente del mundo. Tenía una norma, hay alguna norma que hay que leerla un poco en el contexto de la historia de la provincia de Jujuy. Ese proceso de usurpación masiva de tierras que había tenido lugar durante el gobierno de Walter Barrionuevo, llevó, supongo yo, ¿no? Porque no participé en la redacción, pero entiendo de esta manera el artículo, a que se dijera que cuando existía una usurpación, que, mejor dicho, para los casos de usurpación, los códigos de procedimiento debían tener trámites expeditivos o expeditos, rápidos, dotados de celeridad, para llevar a cabo la restitución de lo usurpado al propietario o al poseedor. Esto no era un artículo que pudiera afectar a las comunidades que son propietarias y son poseedoras. Al contrario, en caso de que alguien pudiese llegar a usurpar sus posesiones o sus propiedades, justamente este artículo apuntaba a que existan remedios procesales adecuados para lograr la restitución de la posesión o de la propiedad. Que por otro lado existen, quiero decir, en el Código de Procedimiento de Jujuy, lo mismo que en los códigos de procedimiento de la mayoría de las provincias, existen las acciones posesorias, existen los juicios de desalojo, y en general tramitan por procesos sumarios o sumarísimos. Como digo, esa norma, lo mismo que otras normas, como la que regula la protesta, que es una norma que generó conflicto, pero que fue ratificada, regula la protesta en el sentido de que no se habilita o no se reconoce como método de protesta legítimo el corte de calles o de rutas o la ocupación de espacios públicos. Esa también es una norma que tiene que ver con la historia de la provincia de Jujuy. Bueno, esos son los dos artículos. Uno que reconocía en los estándares que actualmente se reconocen los derechos de las comunidades originarias o de los primeros pueblos o de las comunidades indígenas, y el otro artículo, aquel que regulaba la propiedad privada en los mismos términos que está regulada en todas las constituciones del país, ¿no? La propiedad es inviolable, solamente alguien puede ser privado de la propiedad a través del proceso de la expropiación, y que tenía podríamos decir, agregado de la posibilidad de que aquella persona que sea víctima de la usurpación de su propiedad cuente con un mecanismo procesal adecuado para llevar a cabo la recuperación. Bueno, muchas gracias, Pablo. Vamos a darle la palabra a los doctores Leandro Giubergia y Facundo Luna, que nos están acompañando en este Zoom y que han sido miembros de la Convención Constituyente que llevó adelante el proceso de reforma. Facundo y Lean, muchas gracias por acompañarnos en este Zoom. Quedan ustedes con la palabra. ¿Cómo están? Buenas tardes. Muy buena jornada para todos. Bueno, muchas gracias por la invitación a Pablo, a Mariné, al equipo de ambiente. Un poco, bueno, haciendo un raconto de lo que comentaba Pablo, esencialmente, bueno, fue una cuestión que no tuvo que ver con un reclamo que tenga que ver con una cuestión jurídica, legislativa o constitucional. Tuvo que ver un trasfondo político. Se dio en el contexto de un reclamo que
un reclamo legítimo, un reclamo salarial docente, que esa cuestión ya el gobierno avanzó, el gobierno pudo desenvolver esa cuestión y pudo avanzar, pero al mismo tiempo empezaron a buscar otros focos con los cuales hacer planteos que al día de hoy, el planteo de abajo la reforma, arriba los derechos, que no tienen un gran sustento, ni siquiera un sustento jurídico que resista ninguna revisión. De hecho, el presidente, diciendo que le instruyó al Ministerio de Justicia que se proceda a hacer una evaluación de la Constitución, es ignorar cuál es el procedimiento de control de constitucionalidad que es el que rige en la normativa de nuestro país, bueno, absolutamente. Pero los artículos respecto de los cuales se planteaba esta cuestión eran los que les mencionaba Pablo, un artículo nuevo, el artículo 67, que es un artículo que hace referencia a el derecho a la paz social. El derecho a la paz social y a la convivencia democrática y pacífica, es el título específico del artículo, que a lo que hace referencia es a una diferencia sustancial que tiene que ver con una cuestión coyuntural que tuvimos acá en Jujuy hasta el 2015, hasta diciembre del 2015 que cambió el gobierno. Nosotros era una cuestión muy habitual no saber si podía viajarse por el interior, si se podía transitar por Jujuy, tenías que andar averiguando cuál era el régimen de cortes, de piquetes, de impedimentos que había. Vos arrancabas en San Salvador, no sabías si podías tomarte un avión en Perico, o si podías llegar a Salta, o si ibas a poder llegar a Pampa Blanca. Nadie tenía ningún tipo de previsión, precisamente por un sistema de anomia y de desorden que era lo que imperaba en la provincia. A partir de eso es que, como uno de los principios rectores, se reafirma un principio en el que se afirma que la violencia queda impedida en todo reclamo o manifestación de cualquier carácter, y al mismo tiempo se impiden los cortes de calle, cortes de ruta y la ocupación de edificios públicos. En la provincia ocurrió muchísimas veces que se han llegado a tomar establecimientos públicos, establecimientos educativos, e incluso se han llegado a tomar hospitales en la provincia. De hecho, el fin de semana pasado vimos cómo cuando estaban tratando de transitar algunos turistas, había una chica que padecía una enfermedad, necesitaba insulina, y el corte precisamente no le permitió que pueda llegar al hospital, y porque le decían que, bueno, que no pasaba nadie. Con lo cual, lo que afirma el artículo 67 es que el ejercicio de ningún derecho es absoluto, algo que si bien no hace falta que lo diga el artículo, surge de toda la normativa de nuestro ordenamiento, es fundamental que lo reafirmemos como un principio que declara las circunstancias con las que fuimos desde el frente, con las propuestas que fuimos del frente, a modificar la Constitución y garantizar los derechos que se han ido planteando a lo largo de estos 8 años, casi 8 años, 7 años y medio que hace que estamos en la gestión, y que desde el gobierno consideramos que tenían que pasar a tener otra jerarquía. En el mismo sentido, se le dio jerarquía constitucional a una institución que es el Consejo de Mujeres, de Paridad de Género y de la Diversidad, a la Defensoría de Niños, Niñas y Adolescentes, a la Defensoría del Pueblo, que había sido creada hace varios años en la provincia, pero no tenía jerarquía constitucional, a la Oficina Anticorrupción. En ese sentido fue que se avanzó sobre todas estas cuestiones para darle mayor institucionalidad y mayor jerarquía a todos estos organismos. Los otros artículos, como le comentaba Pablo, uno de los artículos, que era el artículo 50, era muy similar al artículo 75, inciso 17 de la Constitución Nacional, que lo que receptaba eran los principios del convenio 169 de OIT, pero al mismo tiempo avanzaba un poco más porque no tengo constancia de que ninguna constitución de otra constitución de la provincia haya receptado la normativa que prevé la Constitución Nacional, y al mismo tiempo lo que se quería era avanzar en algunas cuestiones como, si bien en el convenio dice de las prácticas ancestrales, nosotros habíamos tratado de incorporar una cuestión que hacía los conocimientos ancestrales de las comunidades indígenas, en el sentido de que de darle jerarquía a precisamente lo que se transmite de generación en generación desde hace muchos siglos,
y de incorporar precisamente en el artículo, el que iba a ser, el que propusimos nosotros en el artículo 50, incorporar el hecho de que el Estado les podía dar tierra, o sea, no solo la garantía del artículo 75, sino que la provincia se comprometía y obligaba a todos los otros futuros gobernadores, porque en la provincia nosotros hubo una cuestión muy puntual que fue que durante el año 2006 las comunidades fueron a reclamar precisamente porque el gobierno de ese momento no les reconocía el cumplimiento de las consultas previas, y fue precisamente el gobierno del mismo signo político que muchos años después, a través de la Procuración de la Nación, la que los obligó a que tengan que hacer las consultas previas a las comunidades indígenas de nuestra provincia, que nosotros del 2015 las empezamos a hacer, pero por una cuestión que era un compromiso y un norte que teníamos desde que asumimos, empezar a hacer las consultas previas e informadas, consultarle a las comunidades y avanzar en ese sentido. Ahora, siempre fue por una cuestión de vocación que primero cuando se dictó el decreto y cuando empezaron a cumplirlo. No era una obligación que surja de la Constitución de la provincia, y la intención que teníamos fue siempre darle ese rango constitucional para que no dependa del gobierno de turno dictar un nuevo decreto que modifique las condiciones, sino que surja de la misma Constitución. Pero no quedó como nosotros propusimos. La mayoría de las comunidades planteó que prefería que quede el artículo 80, que es un artículo muy antiguo, vetusto, habla de que el Estado tiene que proteger a las comunidades aborígenes, una cuestión muy tutelar, una cuestión que bueno, no contempla la realidad que podríamos estar analizando en el 2023, y en ese sentido, en el marco de interpretar la Constitución como una cuestión integral, nosotros hemos contemplado los distintos actores que se contemplan en la Constitución, todos como sujetos de derecho. Se consideraba a las comunidades indígenas como sujetos de derecho, se considera a niños, niñas y adolescentes como sujetos de derecho, así como también a las juventudes, a los adultos mayores y a todos los sectores que va analizando la Constitución. Lea, no sé si quiere agregar algo, o Antonio, que ahí se incorporó Antonio Alejo, que también fue convencional constituyente. Hola, ¿me escuchan ahí? Sí, gracias Leandro, y Antonio también. Antonio Alejo se incorporó también al Zoom. Antonio también ha sido convencional constituyente. Te escuchamos, Lean. Sí, más que nada llevar tranquilidad de que esta Constitución lo único que hizo fue ponerle límites a la política, y no así con relación a todos los derechos, tanto de las juventudes, de las infancias, de las personas con discapacidad, de los adultos mayores. Creo que en eso se ha hecho un gran trabajo. Ahí lo veo a Ana Rodríguez. Ella fue alguien también que aportó mucho de su sapiencia y conocimiento con el tema de lo que es la cuestión propia del derecho de las infancias. Se estableció justamente el interés superior del niño. Y creo que en eso también hay que valorar, porque el trabajo se hizo en diferentes comisiones. A mí me tocó estar en la Comisión de Declaraciones de Derechos, Deberes y Garantías, que estábamos hablando de todo esto que recién Facundo decía, de pasar de esa parte tutelar, de considerar las cosas como objeto y pasarlas a considerar como sujetos de derecho. Hemos tenido varias reuniones con diferentes comunidades, reuniones extensas de trabajo, de consulta, de aquellos incluso comunidades que estaban en contra de la reforma, también han sido escuchadas, han podido participar, incluso con su propia abogada que fue hasta ahí, que también tiró algunas propuestas. Así que yo creo que de eso se tomó. Era un artículo bastante importante que se estaba incorporando, y creo que iba a ser el de mayor avanzada cuanto a derecho indígena se refiere en las constituciones. Lamentablemente no se pudo poner por una cuestión de que hubo gente que tergiversó lo que se estaba diciendo. Imagínense que a cualquiera de nosotros nos llegan a decir que nos van a sacar las tierras o que te van a echar de tu casa, ¿cómo reaccionarías o cómo te pondrías? Creo que en eso han tenido una política
comunicacional de tergiversación por parte del kirchnerismo, de la izquierda, muy fuerte, y que sobre todo en estas comunidades logró entrar ese mensaje, y muy por el contrario, lo que se estaba haciendo es reconocer tierras que ya están incluso entregadas. Por supuesto que ahí ya depende de cada una de las comunidades cómo quiere recibirlo. Nosotros tenemos casos acá que han sido entregadas como tierras comunitarias, o que la propia comunidad lo que quería era que estén individualizadas, así que cada una de las cuestiones propias y atinentes a ellos se respetó. Se han entregado más de 1 millón de hectáreas a las diferentes comunidades indígenas en la provincia. Se establecía un tema propio de consulta previa, libre e informada con respecto a todo el tema de los recursos naturales y a cuestiones de incumbencia directa que tuvieran. Como les vuelvo a decir, creo que era un artículo muy completo. Lamentablemente, para los que trabajamos en esa comisión y que escuchamos y recibimos los diferentes aportes, se tuvo que volver atrás, pero sobre todo creo que en eso ha seguido primando mucho de la mentira, y muchos también que hemos visto acá, personas que venían de diferentes lugares a estar ayudando en los cortes, a seguir promoviendo una situación que ya la teníamos superada en la provincia, y que han vuelto con insistencia a querer sobre todo generar el caos y la zozobra. Hoy me pasaban un video en donde gente que pertenece a la facultad de la UBA, de Filosofía y Letras, me parece que son los encargados del Pucará de Tilcara, estaban llevando ramas y diferentes cosas al corte. La verdad que eso habla de alguien que tiene poca, sobre todo, conducta cívica, y que no respeta la voluntad ejercida por la ciudadanía de Jujuy, que hace poco tiempo nos otorgó la cantidad de bancas que teníamos en la Convención Constituyente. Creo que se han logrado, sobre todo, consensuar muchos artículos con los que realmente sí querían y veían que la Constitución tiene que ser plasmada, sobre todo pensando en algo hacia el futuro, como fue el Frente Justicialista. Lamentablemente el Frente de Izquierda lo único que hizo fue ir a las diferentes reuniones de comisión, hacer un video, hacer algún escándalo para grabarse en un video, y después con eso querer decir de que nadie le respetaban sus opiniones. Muy por el contrario, nuestra comisión, incluso gente que estaba en contra de la minería y de otras situaciones de comunidades originarias o indígenas, fueron invitadas a propuesta de la izquierda, a propuesta del Frente Justicialista, y han tenido su participación. Creo, como vuelvo a repetir, que es una constitución que aparte le da sobre todo mayor transparencia a los actos públicos. También, por ejemplo, se ha puesto dentro de ello lo que es el juicio por jurados, y creo que estas cosas también sobre todo incentivan a que la gente tenga mayor participación. Se estableció lo que es la iniciativa popular y también la consulta popular. También se establecieron reglas claras en materia electoral, que nadie puede venir con una simple mayoría a querer cambiar las reglas electorales. Se prohibió, por ejemplo, la ley de lemas, que tanto han podido ver sobre todo los que son de Formosa, Santa Cruz o en el caso de San Luis, lo que significa tener un cuarto plagado de boletas. Creo que tenemos que ir hacia otros sistemas mucho más ágiles. Y en el tema de la representación también creo que se ha puesto un límite sobre todo a los cargos electivos, tanto el gobernador, diputados, concejales, intendentes, miembros de comunas, tienen solamente 2 mandatos, o sea, pueden ser electos y reelectos, y ahí deben dejar pasar un periodo para poder volver a ser reelectos. Así que creo que en estas cosas que se han ido fijando también parámetros importantes, como por ejemplo que se sacó la inmunidad de arresto, y que dejemos de, sobre todo, decir que en los consejos deliberantes, en la legislatura, son cuevas que bancan a gente que tendría que estar rindiendo cuentas en la justicia, y creo que en eso, solamente que dejando el fuero parlamentario, estamos sobre todo dotándolo de mayor calidad institucional a la provincia. Así que creo que en esto se ha ido buscando sobre todo lo mejor para nuestra provincia, el consenso necesario con las fuerzas políticas que querían trabajarlo. Incluso en los mismos textos, cuando se iban debatiendo artículo por artículo, habían propuestas del Frente Justicialista, habían propuestas del propio Frente Cambia Jujuy para modificar alguna cuestión propia en cuanto a redacción y dejar de la mejor manera posible la Constitución. Y creo que hemos
tenido una constitución que realmente entra al siglo XXI y sobre todo piensa en la futura generación. Muchas gracias, Leandro. Lo vamos a escuchar a Antonio Alejo. Anto, ¿estás ahí todavía? Hola, hola, ¿me escuchan? ¿Se me escucha? Te escuchamos. Bueno, primero, muchas gracias Marinés, muchas gracias a la Fundación, a Agustín, que lo vi recién por ahí. Así que, bueno, contar un poco lo que está sucediendo en Jujuy, que creo que ya lo expresó Pablo, Facundo y Leandro. Tiene que ver mucho con dos o tres temas muy fuertes. Uno, el tema de las comunidades, que ya lo explicó muy bien Leandro y Facu. Y quiero volver sobre el artículo 67, que me parece que es el punto de debate de esta Constitución, porque pone de manifiesto no solamente la responsabilidad de evitar los cortes de calle violando los derechos de terceros. Hay muy buen artículo en el diario La Nación en el día de ayer sobre el tema, como el derecho a la manifestación pacífica de cualquier movimiento ha ido creciendo y violando cada vez, avanzando sobre los derechos de los ciudadanos, al punto de que hoy un corte, una manifestación tiene consigo piedras, tiene acampes, tiene cortes total de calles, tiene total privación, acceso a salud y a servicios de los ciudadanos. Atrás de esto sabemos que hay un gran negocio nacional de miles de millones de pesos puesto en manos de las organizaciones sociales, y eso ha sido lo que creo que va a disparar en la nación un gran debate por lo que viene. Viene un debate sobre establecer los límites a nivel nacional. Uno, tanto en la ciudad de Buenos Aires como en cualquier provincia, Formosa, Santiago, los cortes son interminables, violan derechos de terceros, no permiten el paso de ambulancias, y han avanzado tal como contaba Facundo. Hay un recuerdo, en Jujuy la casa de gobierno estuvo ocupada 10 días por una organización social. Usaban los despachos del Ministerio de Gobierno como campamento, y acá en Jujuy eso nunca se judicializó. O sea que tenemos un problema que en ese punto ha sido el gran debate. Por eso los movimientos de izquierda, los movimientos de organizaciones sociales ligadas al kirchnerismo, han reaccionado tan violentamente contra esta Constitución. Insisto, es una Constitución, como bien dijo Leandro, una Constitución moderna, progresista, incorpora muchísimos derechos, y creo que después de leerla varias veces, porque uno en el trajín hemos tenido muchos meses, pero el momento de juntar los datos, la comisión redactora que trabajó muchísimo y consultando todo el tiempo si estaban avanzando en el sentido que habíamos pensado al momento de construir los artículos, ha sido un proceso que a nosotros mismos, creo que por lo menos hablo por mi persona, me daba miedo leer el final, el documento final. Cuando leí el documento final, la verdad que quedé bastante satisfecho. Por supuesto, uno siempre le ha quedado que si hubiera puesto una coma acá o una coma allá, que en ese momento no me di cuenta, que hoy cambia en algunos sentidos. Ninguno es peligroso, ninguno es grave, pero creo que ha sido una muy buena Constitución. Uno la lee con alegría, creo que ya la he leído como 5 o 6 veces, varias veces, para convencerme, para ver cómo está hecha, y estoy muy contento con lo que hemos trabajado, muy contento con todo el trabajo que se hizo, todos los convencionales, el compromiso de todos, a arribar primero a una Constitución que establece un marco normativo para el futuro. Hoy hablamos con Marinés, estuve invitado en el Ministerio de Ambiente, hablando con productores que están trabajando y pensando en el mercado de bonos de carbono y cómo incidía esta Constitución. Y esta Constitución incide muy favorablemente, ya que establece un marco normativo, una institucionalización muy fuerte. Evitar la ley de lemas en una provincia que tuvo 8 gobernadores en 8 años no es menor. Marcar que no se puede reelegir. Nosotros tenemos un intendente al que queremos mucho y transformó la ciudad, pero que está 5 periodos, y ya no pueden haber intendentes ni diputados de muchos periodos, porque eso mejora la calidad institucional de una provincia. Entonces, cuando uno piensa en el mercado de bonos de carbono, que es un mercado internacional muy sensible, muy novedoso, pensando en lo que viene, creo que esto establece
mejor calidad para los inversores, que son inversiones que son de 15, 20 años. Jujuy creo que ha hecho una constitución que lo para a nivel nacional y a nivel internacional en un marco institucional fuerte. Eso creo que es lo más importante para adelante. Y pone, como vuelvo a decir, en discusión un gran debate nacional acerca de la protesta social y la gerencia millonaria, que sabemos que son miles de millones de pesos destinados a las organizaciones sociales, para ver cómo se redirecciona eso, cómo se evita la explotación y la esclavitud a través de obligaciones que tienen que prestar con terceros que son gerentes de pobreza. Ese es el sentido. Y después de haber vivido lo que hemos vivido durante 8 años con una ley de lemas y 15 años con violencia sistemática e institucional en todos los estamentos de la ciudad, hay una consulta que yo por ahí estos días estamos yendo al interior y les digo a todos, y en todos tuve la misma respuesta, que es algo que yo digo hace muchos años. No existe el jujeño, incluso todos los que estamos presentes acá en el Zoom. No existe el jujeño que no haya sido víctima en primera persona en un pariente cercano, lejano, un primo, un amigo de la violencia de las organizaciones sociales. No existe el jujeño. Por eso los resultados electorales para ese sector del kirchnerismo muy duro, que siempre saca el 3 o el 4%, el 5%, no más que eso, desde el 2015 para adelante. Así que bueno, muchas gracias. Creo que quedamos dispuestos a las consultas. Hay una mano levantada de Pablo, creo. Así que esperamos. Muchas gracias, Antonio. Pablo, ¿quiere hacer un agregado? Ha levantado la mano. El debate ha derivado un poco en estos últimos días, en particular en los referentes, digamos, desde las comunidades aborígenes, que es donde se mantiene el principal conflicto. Hay un video que está dando vuelta, que a mí me lo pasó Marinés, de un supuesto, se mencionan 4 o 5 artículos que no son los que corresponden, pero uno puede encontrar los artículos a los que se refiere. Se menciona el artículo 10, 74, 75. En realidad se refiere al artículo 68, al 94 y al 95, el cuestionamiento. En el 68, la provincia ratifica el dominio originario que tiene sobre sus recursos naturales. Es un artículo que no está dictado en contra de nada, digamos, de los derechos de las comunidades a participar en la gestión de esos recursos naturales, sino que es un artículo en línea con el que establece en la Constitución Nacional que las provincias son titulares del dominio originario de sus recursos naturales. La prueba de eso está en el segundo inciso, donde dice que la provincia va a rechazar cualquier tipo de injerencia o de ataque de la nación o de otras provincias. Dice, asegura la protección de los recursos naturales frente a cualquier injerencia indebida de la nación o de otras provincias. Es decir, la provincia, cuando ratifica lo que dice la Constitución Nacional en el sentido de la titularidad de sus recursos naturales, se refiere a la posibilidad de que estos recursos naturales sean, de alguna manera, sustraídos a la provincia por parte de la nación. En particular, lo que está en debate de por medio del tema del litio. Y hay un inciso tercero que también están cuestionando. Lo escuché a Sapsay, que para mi gusto está completamente equivocado, que dice que el carbono que la provincia, lo dice de otra manera, pero dice que la provincia tiene bosques y va a llevar adelante además otras actividades para capturar carbono y otros gases de efecto invernadero. Y lo que dice es que esas capturas son recursos naturales de la provincia. Sapsay dice, en un video que anda circulando entre los sectores de los, digamos, opositores en relación con los indígenas, que el aire, la atmósfera, es interjurisdiccional. No es posible que la Constitución provincial lo regule. Pero la norma provincial lo que dice
es que el carbono que capturen los bosques de Jujuy a través de mejoras en el manejo de esos bosques que haga la provincia de Jujuy, es un recurso de la provincia de Jujuy, porque los bosques están en Jujuy, no son interjurisdiccionales. Pablo, te muteaste. Ahí está. ¿Cómo? Que te habías Quedaste muteado. mudo, Pablo. Ya está. Ah, bueno, y después tenemos el artículo 94. Sí, a través Pablo, del cual ¿me permitís sobre lo que estás hablando hacer una pequeña intervención? Esta ratificación de que pertenece a las provincias del dominio originario de los recursos naturales ha sido una larga lucha de las provincias de ratificación del federalismo, y de verdad lo que viene sucediendo en los últimos años es un avance del gobierno de la nación por intentar, por ejemplo, retener la plata del fondo de los bosques nativos que están en las jurisdicciones provinciales y que son parte de los recursos naturales de las provincias, un intento de la nación de no autorizar proyectos de reducción de emisiones para el mercado de carbonos a las provincias, considerando de que como las contribuciones nacionales determinadas corresponden a la nación argentina, por lo tanto, los beneficios derivados de esos proyectos corresponden a la nación. Nosotros lo único que estamos de acuerdo respecto a los planteos de la nación es que toda la reducción de emisiones que hagan las provincias tienen que naturalmente garantizar todo lo que son los requisitos internacionales del convenio marco sobre cambio climático, de lo que dice la metodología del IPCC. Tiene que garantizar la adicionalidad, tenemos que evitar la doble contabilidad, y para eso sí la nación debe conocer cuáles son los proyectos de reducción de emisiones que las provincias están llevando adelante con el objeto de obtener bonos de carbono. Ahora, no es posible que los beneficios derivados de esos esfuerzos de las provincias sean capturados por la nación, que es lo que está intentando, y hay un gran debate con la nación respecto de esto. Digo, ahí vienen intentando también promover la nacionalización del litio, un recurso estratégico, y las provincias, y en el caso de la provincia de Jujuy, no estamos de acuerdo con ese avance de la nación sobre los recursos naturales de las provincias. De manera que el artículo que dice Pablo, digamos, no solo ratifica lo que ya dijo el constituyente en el 94, sino además que tiene que ver también con una puja y con debates ambientales federales que estamos llevando adelante en el Consejo Federal de Ambiente, que se plantean de manera habitual y donde las provincias hemos ratificado esta vocación de federalismo, de que se respete lo que dice el artículo 124 de la Constitución Nacional. Digo, ese es el contexto también en el cual se incorpora a la Constitución Provincial este artículo. Sí, con respecto, para abundar y para que tal vez se entienda un poco, porque es un tema que a mí me costó entender y que todavía el colega Sapsay no ha entendido. La forma típica de capturar el carbono que está en la atmósfera y que produce el cambio climático, ¿no? Los efectos el efecto invernadero lo produce el carbono que está en la atmósfera. ¿Cómo se captura? Se captura de distintas maneras. Una es a través de los bosques. Entonces, no es un recurso, digamos, natural de nadie. Al revés, podríamos decir que es algo que daña y que está provocando una crisis climática en la humanidad. Ahora, la captura que hacen los bosques, para que sea remunerada, porque hay una remuneración a quien captura y hay un pago por reducir estos efectos, digamos, que está provocando el cambio climático. La remuneración parte de la idea de que hay un trabajo previo. El que tiene un bosque tiene que hacer un trabajo para que ese bosque sea incorporado y pueda ser reconocido su trabajo
como un aporte para evitar el cambio climático, para mitigar los efectos del cambio climático. Tiene que sacarle las lianas, tiene que, en vez de sacar 3 árboles, cada 3 años, tiene que sacarlo, por ejemplo, cada 5. Es decir, tiene que hacer un aporte el dueño de un bosque, en un trabajo forestal o un bosque nativo. Ese resultado ni siquiera es de la provincia, es del propietario del bosque, del propietario de la tierra. Hay bosques que están en zonas que son lotes fiscales, y la provincia de Jujuy, bueno, hará el trabajo que corresponde para obtener ese rédito, pero ni siquiera es de la provincia, es propietario, y el trabajo que ha venido haciendo el Ministerio de Ambiente es para hacer accesible ese tipo de tarea para que los que tienen bosques los conserven y los mejoren de modo de capturar más carbono y contribuir en mayor medida al cambio climático. Bueno, y otros 2 artículos que no hace falta, creo que diga demasiado, pero que son los que en este momento están blandiendo desde el malentendido. Uno que dice que las tierras fiscales de propiedad del Estado, bueno, tienen que ser destinadas a la producción y adjudicadas de manera tal que contribuyan al uso, bueno, un uso razonable y un uso productivo y sustentable de ese recurso de la provincia. Se refiere a las tierras fiscales, no a las tierras de las comunidades. Entonces no hay nada ahí que deba preocupar a nadie. Tampoco hay tantas tierras fiscales, porque fueron adjudicadas la mayoría de las tierras fiscales a las comunidades que las habitaban desde tiempo inmemorial. Y el artículo 95, que trata del régimen de aguas, que como todas las provincias argentinas se han dado un régimen a través del cual regulan el uso del agua. Y este es un artículo que está en orden a cualquier ley de aguas de una provincia argentina. No tiene, pero a partir de acá también se ha generado la pretensión de que lo que se pretende es privar del agua a las comunidades aborígenes. Es decir, una suma de interpretaciones de mala fe que están pretendiendo adjudicar a la reforma intenciones que de ninguna manera tiene el gobierno y que, al contrario, contradicen lo que han sido las políticas del gobierno. Así que no hay ninguna posibilidad de que sea interpretada la Constitución de este modo. Pablo, Bueno, ¿me permitís aclarar una cosa ahí, sobre todo sumar ahí a lo que estabas explicando vos del tema agua? Se llegó a ese planteo incluso de que con el tema del agua se iba a dejar se iba a desertificar en mayor medida todo lo que es las zonas aledañas de la Puna. Ahora, hay un dato que no es menor que desde el Ministerio de Producción, la Dirección de Minería se ocupó de recabar, que para la producción de 1 tonelada de carbonato de litio se utilizan 56.000 litros de agua. Para la producción de 800 gramos de vaquero, de gin, se utilizan 8.000 litros de agua. Se producen 5.000 millones de gin o vaquero en el mundo por año, con lo cual la explotación del litio no va a afectar el entorno de la Puna jujeña en mayor medida que cualquier otra industria. De hecho, el agua que se utiliza para la producción del carbonato de litio es agua que nunca está apta para el consumo humano porque tiene que tener grandes concentraciones de sal. Precisamente de esa forma es que se extrae el carbonato. Así que es un dato que me parece que es importante destacar, porque no se utiliza agua potable para la explotación del litio. Y hay otra cosa que Paula había preguntado, es porque se modificó en la provincia, se modificó. Nosotros teníamos un sistema de control de las rentas de las cuentas del Estado que se desarrollaba a través de lo que era el Tribunal de Cuentas. El Tribunal de Cuentas hacía un control de legalidad, un control formal de legalidad, en el cual claramente era un control que no alcanzaba y era deficiente porque hasta el 2015 se le perdieron nada más que 2.400 casas con las contradicciones y los expedientes que
se llevaron adelante de las organizaciones sociales. El control de legalidad lo que implicaba era que uno informaba en el expediente que había seguido el procedimiento, que tenía los presupuestos, que había llevado adelante un proceso conforme manda la ley para las contrataciones o las licitaciones, y solamente por ese procedimiento lo que explicaba era que el Tribunal de Cuentas hacía una intervención y se pronunciaba de que se había realizado acorde a derecho. Lo que se hizo en la reforma se creó lo que es la Auditoría General de la provincia, que al mismo tiempo lo que hace es una evaluación de oportunidad, mérito y conveniencia del procedimiento. Es decir, evalúa si efectivamente lo que se hizo era conveniente o no. No solamente se queda con que se haya dado un cumplimiento de los requisitos formales, porque precisamente se hizo en la misma sintonía de darle una mayor fortaleza a la institucionalidad pública de la provincia, así como se le dio el rango constitucional a la Oficina Anticorrupción, que si bien se había creado por ley desde el 2015, se pretendía que se mantenga, en el mismo sentido que la Auditoría General de la provincia, la Oficina Anticorrupción, lo que vino a hacer es a quitarle una función que tenía antes el Tribunal de Cuentas, que era la evolución patrimonial de los funcionarios públicos. Ahora, en el Tribunal de Cuentas, la rendición se presentaba una declaración jurada cuando ingresaba al cargo y al mismo tiempo se presentaba una declaración jurada cuando se iba del cargo. O sea, si una persona pasaba en la administración pública 10 años, la variación patrimonial no era era un procedimiento muy difícil y muy engorroso de detectar en qué momento se podía haber producido una modificación en su patrimonio. Lo que no pasa ahora porque la Oficina Anticorrupción exige a todos los funcionarios públicos que hagan la declaración jurada todos los años y hace una evaluación de la evolución patrimonial para verificar si está dentro de los parámetros ordinarios del crecimiento de un patrimonio de una persona dentro de un contexto inflacionario o si necesariamente tuvo un crecimiento exponencial, con lo cual tiene que darle los avisos a los organismos pertinentes, a la FIP, a la UIF, a quien corresponda, para que se proceda también con la investigación conjuntamente. En ese sentido es que es Paula que se modificó. No la veo, estaba recién a Paula, que era quien había preguntado. Solo eso quería aclarar del tema agua, Pablo. María Inés, Roberto Sánchez, que fue nuestro candidato a gobernador en Tucumán, quiere hacer una consulta. Hola, Roberto. Sí, por supuesto. Hola, Roberto, ¿cómo estás? Bien, bien, bien. Ahí quería hacer una pregunta donde Leandro, Antonio, lo que han expuesto, pasaron muy rápidamente. Dice, se prohibió la ley del EMA. La pregunta es, ¿qué viene? Para Antonio, Leandro, quien quiera contestar. Hola. Sí, el tema es que se prohibió el sistema acumulativo de votos también, o sea que cualquier tipo de ley de espejo, ley de lemas, queda prohibida porque lo que se busca más que nada es dotar de transparencia y que el candidato más votado efectivamente sea el quien llegue y no por una cuestión en la cual se busca competir en una interna, pero a la vez que sume un lema, se termina desvirtuando muchas veces la voluntad popular. Ustedes tienen algo medio parecido con el famoso sistema de acoples. También saben que es difícil cualquier situación, sobre todo en un escrutinio de mesa con los diferentes acoples y cómo es todo el sistema, pero creo que hay que empezar a propender hacia un sistema que sea mucho más fácil para el elector, y creo que en eso hay sobradas muestras, desde la boleta única hasta la boleta única electrónica. Por supuesto que es un tema a debatir, pero por eso no lo dejamos fijado a estos sistemas, sino más que nada que con el avance de la tecnología se puedan llegar a dar, porque queda todo librado a que saque una ley por parte de la legislatura regulando la materia electoral, en la cual se debe dar el voto de las 2/3 partes de la legislatura. O sea que no es un dato nada menor, sino que tenés que tener el consenso de las diferentes fuerzas políticas para poder cambiar el sistema que tenemos hoy acá. Pero bueno, quedó establecido efectivamente que no se puede poner ley de lemas. Lamentablemente para
nuestra calidad institucional tuvimos más de 10 gobernadores en 8 años, producto de la ley de lemas, y que cada vez, en este caso ganaba el peronismo, entre las diferentes facciones o fuerzas iban pasando factura, y eso terminó desgranando al propio gobierno, y es parte de lo que se ve hoy a nivel nacional, ¿no? Si bien no llegó a través de una ley de lemas, pero fue una cuestión de juntarnos para ver de ganar, pero nunca para gobernar, y eso me pasa factura lamentablemente a todo el pueblo argentino. Bien, gracias. Entonces quedaría en manos ahora de lo que es la legislatura provincial, una nueva ley de cómo van a ser las próximas elecciones, digamos, ¿no? Una ley electoral. Totalmente, eso va a depender, por supuesto, si se implementa algún sistema nacional que uno pueda ver de llegar a tener, digamos. Por eso te digo, no hay que cerrarse a ninguna cosa. Hay diferentes sistemas de boleta única. Vos viste que, por ejemplo, la boleta única de Santa Fe, podés salir gobernador, pero no tener la mayoría en la legislatura. Y bueno, son las cosas que uno tiene que sentarse a discutir, y me parece que eso es más un voto personalizado que un voto por partido o si querés entenderlo de alguna forma, por vinculación política hacia alguna fuerza política. Me parece que en eso se termina yendo a un sistema más personalista que al respecto de los partidos políticos. Así que, te vuelvo a repetir, eso queda ya a cargo de la legislatura, la sanción de lo que vendría a ser la ley respectiva en cuanto a eso, como muchas otras cosas, digamos, el tema de la paz social y la convivencia democrática también tiene que sacarse una ley. Lo que sí establece la ley es que no se podrá permitir el corte de ruta, el corte de calle, ni ningún otro tipo de entorpecimiento de la libre circulación o la toma de establecimientos públicos. Mucho de lo que va a tener esta Constitución son un montón de leyes que ahora van a tener que sacar la legislatura de la provincia para reglamentar justamente los derechos que se establecen. Está bien, la última y termino, para que nosotros, quienes no somos de Jujuy y tenemos que defender la parada de Gerardo, la cantidad de legisladores que tienen ustedes son 48, 49. 48 tomando... ¿Y cómo fue la división ahí? ¿Cómo fue, digamos, la cantidad de electores que tenía Cambia Jujuy y el Frente de Todos? Después entiendo que se fueron 2 y los 6 de la izquierda también renunciaron. Si me pueden aclarar esa parte, de números. Sí, nosotros hemos sacado el 50% de los votos, acá está, 49,22. Casi 192.000 votos. El PJ sacó 86.574, el 22,5 prácticamente. Y el Frente de Izquierda sacó 45.500 votos, que fue casi un 11,80%. Los otros partidos no terminaron de romper el piso. En eso uno de sus candidatos era el senador que odia a Jujuy y que está representando a la provincia de Jujuy, que se llama Guillermo Snopek, que realmente la gente le dio la espalda y ahora quiere presentarse como diputado nacional, porque está tratando de hacer todo lo posible. Ustedes saben que fue el que primero incitó e incentivó a que se intervenga la provincia, con lo que era el tema del Poder Judicial. Pero bueno, el trabajo que se viene haciendo es muy fuerte. El tema es que acá son 48 diputados tomados a la provincia como distrito único. Sé que, por ejemplo, Tucumán lo divide como en distrito este, oeste, no me acuerdo cuál más. Hay otras provincias que toman, digamos, como un sistema mixto, como hizo Córdoba, que lo establece un legislador departamental, y 44 como distrito único. Son diferentes las propuestas y cada una de las cuestiones que tiene cada provincia. Acá eso no se tocó, no se cambió. Y por ahí también hay que explicar que esto viene de que la provincia de Jujuy concentra la mayoría de su gente en el sector metropolitano y de la capital, que prácticamente es el 50% del electorado. Si bien esto no quita a decir, che, no tiene representación por ahí algún departamento, en realidad
se deja librado a cada partido que presente candidatos de esas zonas. Por supuesto que no tenga muchas veces candidatos de esa zona, tiene menos votos, pero bueno, todo tiene que ver también con temas propios de gestión y cómo se ha venido trabajando como provincia. Leandro, te hago una pregunta. Disculpa, eso, la última. Roberto, justo, no, era sobre lo que decía de la representación. La representación, nosotros teníamos una mayoría, era superior a la mayoría absoluta, teníamos 29 de los 48 convencionales. Estábamos integrados por el Frente, estaba integrado por el socialismo, había convencionales del PRO, del LÍDER, que es un partido que no es distrital, del radicalismo, o sea, había un amplio espectro político dentro del Frente. De hecho, nosotros teníamos una mayoría como para haber presentado nuestra propuesta y haber resuelto todos los temas, y sin embargo hubieron una serie de cuestiones que se plantearon que a nosotros nos resultaban más convenientes o que considerábamos más oportunos, que de los dictámenes de minoría surgieron algunas inquietudes, algunas propuestas, y se modificaron. En ese sentido, para nosotros el planteo dice, no, tenían todo para aprobarlo. Sí, pero a pesar de eso, nosotros nos sentamos, debatimos, el PJ fue quien vino y hizo una serie de propuestas, hizo modificaciones en los planteos del Poder Judicial, del Consejo de la Magistratura, de una serie de planteos que teníamos respecto al régimen municipal, y se tomaron. Algunas eran positivas, otras no considerábamos que fueran a sumar mucho, pero se tomaron todas las inquietudes, las propuestas, a pesar de que sí, nosotros teníamos bastante más que la mitad de la representación. ¿Cuánto tenía Cambia Jujuy y cuánto tenía? 29 tenía Cambia Jujuy, 13 tenía el Partido Justicialista y 6 tenía el Frente de Izquierda. Los seis renuncian y abandonan la constituyente, y hay dos del PJ, de un sector del PJ que hoy responde a la actual diputada nacional, Carolina Moisés, que también renuncian, pero como eran parte del Frente, y el Frente los reemplaza inmediatamente y asumen dos constituyentes en reemplazo de los. O sea que terminamos con todo el Frente Justicialista completo. Ahí Roberto creo que quería hacer una consulta. Bien, no, para mí si hay otro Roberto, pero yo ya estoy... No, el Roberto que levantó la mano, ¿puede ser? Está muteado. Ahí está. ¿Qué tal? Buenas tardes, gracias por la invitación. Roberto Geria es mi nombre, de Neuquén Capital. Yo quería saber cómo quedó redactado el artículo, creo que el 65, ¿puede ser? 67. Ahí lo copio en el chat si les parece. Si lo pueden leer sí, quiero saber cómo quedó la redacción de ese artículo. Lo copio en el chat porque es bastante extenso, pero yo ya lo copio en el chat si les parece. Bueno, yo sobre ese artículo, porque creo que me tocó la comisión en la que estaba a trabajarlo, sí. Habíamos visto mucho los modelos y habíamos puesto mucha fuerza en el inciso 5, sobre todo, aparte, digamos, que ya teníamos pensado el resto, acerca de que la ley que se vaya a hacer en la legislatura tiene que ser clara, precisa, proporcional y respetar estándares internacionales de derechos humanos, evitando toda forma de criminalización y estigmatización de quienes participen en las manifestaciones, ¿sí? Quienes ejercen el derecho a manifestación. Y a la manifestación se la considera como una herramienta vital para la construcción de una sociedad más democrática, justa y equitativa. Pusimos mucho foco en eso porque nos parecía que también el Estado también tiene que regularse y tiene que estar regulado sobre la protección y la custodia de las manifestaciones. En el artículo 32, ¿no? que también es un artículo del año 86, que establece que cualquier persona se puede juntar y marchar pacíficamente sin armas, y esa casualidad de esas cosas que sin armas, yo siempre digo, las constituciones tienen sesgos históricos. En este caso, sin armas, veníamos de un proceso muy reciente, muy violento en Argentina, y de 83 a 86, y se incluye esa palabra, y también tiene un par de incisos que nos servirían para ahora acerca de quién se arroga la representación del pueblo. Pero bueno, ese artículo, el 32, siguió vigente, es más, no estaba en la ley de modificación, no estaba en los puntos a modificar por la ley 63 que declara la necesidad de reforma, o sea que no se tocó eso. Y el artículo un poco es como un sesgo histórico marcando un rumbo hacia el futuro. Eso básicamente me parece que es este artículo que, como dije hace un rato,
resulta tan controversial por el contenido futuro que despierta. Gracias, me parece muy interesante ese artículo y sobre todo para poder defender la postura de la reforma constitucional. Gracias, muy amable. Ahí no sé si... Leandro hace un rato había levantado la mano. Leandro. Sí, gracias por dejarme participar, un altísimo honor. Hay algunos correligionarios y correligionarias que tengo el placer de conocer muy personalmente. Incluso me une a los Giubergia un cálido afecto, a ser todos los jujeños además. Muy breve, más o menos está resuelta mi duda, pero a ver, lo que no se pudo avanzar y debió en todo caso retrocederse, entiendo, quisiera que se me aclarara, es en lo que previamente se avanzaba respecto del reconocimiento de derechos a las comunidades indígenas, a los pueblos originarios, si está bien dicho de esa manera, ¿no? Está hablando un porteño, por cierto. Eso por un lado. Con eso no se pudo avanzar porque la tergiversación conspiró contra ese avance. Quisiera hacer la primera aclaración, si me pueden aclarar. Y la segunda está vinculada con que en qué queda el tema de el derecho a protestar, que lo está consagrado en la Constitución Nacional y en todas las constituciones provinciales, pero la cuestión de hacerlo por vía violenta, que no necesariamente tiene que ser violento en términos de utilización de elementos contundentes para rechazar a la fuerza del orden, sino de manera violenta por sí es cortar una calle o cortar una ruta, tal como escuché al propio gobernador de la provincia de Jujuy. No sé si se me puede aclarar esos dos puntos. No sé si están los convencionales para aclarar. Sí, ahí activé. Bueno, el artículo 50 establece el antiguo, el 86, que aún ahora está vigente después de la modificación final, habla de que el Estado provincial se compromete a proteger a los pueblos indígenas. Una mirada paternalista sobre los pueblos, sin la percepción, sin el respeto que hoy se tiene, ¿no? La mirada que hoy se tiene. Y el 50 que íbamos a modificar establecía todos por lo que está estipulado en el 75, el inciso 17 de la Constitución, ¿sí? Es más, lo puedo leer porque lo puse acá acerca, después corto. Decía, esta Constitución reconoce la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas jujeños y garantiza el respeto a su identidad, espiritualidad, herencia cultural, como planteaba Facundo ahí, conocimientos ancestrales y el derecho a una educación bilingüe e intercultural. Después hablaba de que el Estado era el encargado de reconocer la personería jurídica de las comunidades dentro del territorio provincial, como la posesión y propiedad comunitaria de las tierras que tradicionalmente ocupan, con el fin de garantizar y reafirmar la integridad territorial de la provincia en la nación. Bueno, después hablaba de esto del Estado que promovía la entrega de tierras aptas y suficientes para el desarrollo humano, en caso de que no existieran tierras donde se les hacía el reconocimiento. Y el cuarto punto, que era muy importante, porque superaba a todo lo que está estipulado en el 75, inciso 17, que era que el Estado promovía el derecho a la participación y consulta de las comunidades reconocidas en la provincia respecto a intereses que lo afecten de manera directa. Ese era el artículo, ese era el texto, que lamentablemente ha sido tergiversado y se ha operado fuertemente en contra de ese artículo. Fue como una condición casi inamovible de las comunidades en esos días. Hoy ya después de una semana en la que estamos dialogando, así como estamos con ustedes, estamos en toda la provincia, viajando todos los días, en todos los lugares, fines de semana. Bueno, la ministra también nos acompaña, la ministra y el equipo nos están acompañando a lo largo y ancho de la provincia,
para socializar todas las mentiras y tergiversaciones que se hicieron. Creo que incluso a ustedes les llegó mucha información difusa, mal encarada, mal puesta y de absoluta mentira, muy falaz. Eso ha sido muy nacional. Imagínense en la provincia cómo afectó. Bueno, hoy muchos sienten que han perdido algo. Lo que sí se va a normar a través de leyes, pero bueno, la intención en su momento era que estuviera enmarcado en una constitución. Eso creo que, particularmente en el caso mío, como perteneciente a una comunidad indígena del pueblo Tilián, me ha generado como una controversia, pero bueno, era un pedido de las comunidades muy fuertes hacia los constituyentes. También quiero agregar, digamos, que en el marco del proceso de la reforma constitucional, participaron, digamos, hubo constituyentes que son miembros de comunidades indígenas, por ejemplo, Yolanda Cruz, que es miembro de una comunidad indígena del pueblo Atacama, de la zona, justamente de la zona litiera. También fueron convocadas a las reuniones más de 156, en realidad fueron convocadas a través de la Secretaría de Pueblos Indígenas del Ministerio de Derechos Humanos y Pueblos Indígenas, alrededor de 350 comunidades que están distribuidas en todo el territorio provincial. De esa convocatoria respondieron 156 comunidades indígenas que participaron de las reuniones, que hicieron aportes, que hicieron sugerencias, es decir, que si bien no hubo como un proceso de consulta previa libre informada, sí hubo un proceso de participación pública destinado a las comunidades indígenas, que fue canalizado a través de la Secretaría del Ministerio de Desarrollo de Derechos Humanos y Pueblos Indígenas, y de la propia Convencional Constituyente que invitó a las comunidades a participar de este debate. Digamos, lo quiero resaltar porque hay también como un discurso de que no hubo participación de las propias comunidades, que hubo un desconocimiento de las comunidades de lo que se estaba reformando, lo cual no responde de verdad a lo que ha venido sucediendo. Punto uno, porque el gobernador Gerardo Morales, el 12 de septiembre del año pasado, anunció que iba a mandar a la legislatura el proyecto de ley de declaración de la necesidad de la reforma, donde se explicó claramente que se incluía el tema de la incorporación de los derechos de los pueblos indígenas conforme al convenio 169 de la OIT. Y hubo todo un proceso de comunicación de esta modificación antes de la Constitución, durante la campaña de elección de los convencionales constituyentes, que se hizo, las elecciones se hicieron el 7 de mayo, digo, el lanzamiento de la reforma, el anuncio de la reforma se hizo el 12 de septiembre, el 14 de septiembre ingresó a la legislatura, posteriormente fue aprobada por la legislatura, es decir que realmente hubo un proceso de mucho tiempo de debate de la reforma constitucional. No es una reforma que fue hecha entre gallos y medianoche, sino que llevó todo un proceso. El 7 de mayo fueron elegidos los convencionales constituyentes, y también en el marco de la campaña electoral, donde fueron electos los representantes de la Asamblea Constituyente, también hubo una difusión de los artículos y que iban a ser modificados y cuál era el criterio general de la modificación de esos artículos. Además del artículo 50, Leandro, habías hecho también otra consulta que no recuerdo bien. Sí, no, estaba vinculada, me quedé muy satisfecho con la cuestión de, bueno, se tuvo que dar marcha atrás con la amplísima ampliación, valga la redundancia, de derechos y de reconocimientos hacia las comunidades aborígenes, y me quedaba alguna duda
respecto de cómo quedó finalmente la cuestión vinculada con cortes de ruta y bueno, manifestaciones. Derecho constitucional consagrado, pero que tiene que tener, como se explicó durante la reforma, incluso en los días en que se produjeron los hechos que todos conocemos, el propio gobernador de la provincia de Jujuy, Gerardo Morales, dijo públicamente que el derecho constitucional a la protesta está protegido por la Constitución Nacional y por la Constitución de la provincia, pero que se avanzaba en algunas precisiones que no se pudieran hacer. Quería clarificar cómo había quedado eso, cómo había quedado relatado de alguna manera. Bien, el artículo 32 de la antigua Constitución, o sea, de la Constitución Provincial del año 1986, garantiza el derecho a la reunión y a la manifestación pacífica y sin armas. Ese artículo no fue modificado porque no formaba parte de los artículos incorporados en la Ley de Necesidad de la Reforma, es decir, que el derecho a la manifestación, a la reunión, no fue de ninguna manera modificado, partiendo de la concepción de que es parte de los derechos que corresponden a una dinámica democrática. Hubo una incorporación de un nuevo artículo, que es el artículo 67, que se mencionó y que también se puso aquí en el chat. El artículo 67 es un nuevo derecho que tiene que ver con una problemática de época, el derecho a la paz social y a la convivencia democrática. Digo, ese derecho está enraizado en un contexto que se explicó un poco ampliamente acá, que tuvo que ver con la historia que tuvo la provincia de Jujuy de violencia política a partir de el desarrollo de organizaciones sociales kirchneristas, en particular lideradas por Milagro Sala, que durante 15 años sumieron a la provincia en una situación de caos, de anomia, de violencia política, de cortes de rutas, de protestas continuas que violentaban derechos de terceros, y en función de esa triste historia que tuvo la provincia de Jujuy, como dijo Antonio, todos fuimos víctimas de diferentes maneras, en función de eso se incorporó el derecho a la convivencia democrática, y que establece el derecho a que la manifestación puede hacerse en el marco de una convivencia democrática sin apelar a la violencia, pero además también en ese mismo artículo se estableció la prohibición de los cortes de ruta, que es una prohibición que ya estaba incorporada en el Código Penal. Es decir, lo que se hizo acá fue darle rango constitucional a una prohibición que ya explícitamente estaba en el derecho penal, porque el derecho a la libre circulación es un derecho no solo en sí mismo, sino que además hace operativos otros derechos, ¿no? Como el derecho de acceder al trabajo, el derecho de acceder a la salud, a la educación. Los cortes de ruta realmente están generando y han generado en la historia de Jujuy no solo una situación de pérdidas productivas y inseguridad jurídica que hizo que la provincia no fuera un estado donde algún inversor pensara en venir a generar su emprendimiento, sino que además violentó los derechos de miles de jujeños. El artículo 67, no sé si ustedes lo pueden ver en el chat. Yo lo estoy buscando acá para leerlo. Igual, ahí por el chat también les envié la publicación del boletín oficial con la Constitución completa, si es que le hace falta. Y también les voy a pasar un QR para que lo compartan, que puedan transmitirlo a los amigos, que puedan leer, que está buena la Constitución. No tiene, es muy moderna. Acá les comparto. El derecho a la paz social y la convivencia democrática pacífica. Inciso 1. Todas las personas tienen derecho a vivir en una sociedad basada en la paz social, la tolerancia mutua y la convivencia democrática pacífica, libre de violencia e intimidación. Inciso 2. El Estado fomentará la prevención de conflictos
promoviendo el diálogo y la solución pacífica de las controversias de las personas entre sí y entre estas y las autoridades municipales y provinciales. Inciso 3. El Estado debe asegurar como base fundamental de la convivencia democrática pacífica que las personas ejerzan sus derechos sin avasallar los derechos de terceros o de las otras personas. Inciso 4. La ley establecerá los mecanismos para proteger el derecho a la paz social y a la convivencia democrática pacífica. Esta ley deberá contemplar como mínimo los siguientes aspectos. 1. El ejercicio regular de los derechos no podrá hacerse de manera violenta o que impida o obstaculice el de otros derechos. Punto 2. La prohibición de cortes de calles y cortes de rutas, así como toda otra perturbación al derecho a la libre circulación de las personas y la ocupación indebida de edificios públicos en la provincia. Inciso 5. La ley deberá ser clara, precisa, proporcional y respetar estándares internacionales de derechos humanos, evitando toda forma de criminalización o estigmatización de quienes ejerzan el derecho a la manifestación, la que se considera vital para la construcción de una sociedad más democrática, justa y equitativa. Inciso 6. El Estado afianzará la educación y la cultura de la paz como valores fundamentales para el desarrollo de una sociedad justa, democrática y equitativa, y se reconoce el derecho de toda persona a ser informada, a participar y expresarse libremente en asuntos relacionados con la paz social y la convivencia democrática pacífica. Inciso 7. El derecho a la paz social y la convivencia democrática pacífica es un triunfo histórico del pueblo de Jujuy y una garantía constitucional que debe ser respetada y protegida por el Estado y los particulares. Ese es textualmente el artículo 67, que de ninguna manera implica una restricción al derecho a la reunión, a la manifestación, a la protesta, salvo aquellas expresiones que resulten o que se constituyen en un delito, como lo es el corte de ruta. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Gracias a vos, Leandro. No sé si tenemos alguna otra consulta de los participantes. Le hemos pasado acá, se ha pasado alguna información a través de este chat, también a través del WhatsApp de la Comisión de Políticas Socioambientales he pasado el texto completo de la Constitución Provincial Reformada, para que puedan leerlo y eventualmente luego puedan hacernos consultas. Bueno, no sé si hay alguna otra consulta, alguna otra inquietud. Les quiero decir que no solo desde el Frente Cambia Jujuy, sino también, digamos, desde el bloque opositor del Partido Justicialista que fue parte de la Convención Convencional Constituyente, estamos convencidos de que los constituyentes que han sido elegidos por el voto popular hicieron un trabajo que ha resultado en un texto constitucional moderno, progresista, de avanzada, que incorpora nuevos derechos que no están en ninguna otra constitución, que incorpora los temas de cambio climático, de inteligencia artificial, la verdad una diversidad de artículos de derechos y garantías nuevas que no estaban en el texto constitucional. Nos parece que realmente la politización que se dio de este proceso tuvo que ver con varias cosas. Por una parte, tuvo que ver con la cercanía de la definición de las candidaturas para las PASO, el rol de Gerardo Morales como líder nacional en el frente que hemos constituido. También tuvo que ver con una interferencia clara y explícita del gobierno nacional y de sus organizaciones, tanto las organizaciones sociales que responden al kirchnerismo, como las organizaciones del Estado Nacional que han intervenido directamente fomentando
sosteniendo y participando de los cortes de ruta, y Leandro mencionaba la Universidad de Buenos Aires, pero también quiero mencionar a INTA, la Secretaría de Agricultura Familiar, bueno, una diversidad de las radios nacionales, una diversidad de organismos que dependen directamente del Estado Nacional, que también han generado este estado de zozobra y de caos en la provincia de Jujuy, con el objeto, naturalmente, de debilitar la figura de Gerardo y de debilitar al Frente Cambia Jujuy en un contexto electoral, sumado a las organizaciones de izquierda, en particular, digo, el Movimiento Socialista de los Trabajadores y el Polo Obrero. En los dos casos, tanto de las organizaciones de izquierdas como del kirchnerismo, movilizaron gente de diversos lugares del país para participar de los cortes de ruta y alentar una sensación de caos, de vacío de poder, que no ha sucedido nunca porque hemos asumido la crisis, estamos al frente de la crisis y estamos trabajando todos los días para resolverla, con Gerardo, pero además con todo el gabinete, con los convencionales constituyentes, los diputados, estamos trabajando para abordar los conflictos que se han suscitado, dando respuestas desde las paritarias al reclamo salarial, y también clarificando el texto, brindando información a la gente que puede tener alguna duda respecto al texto constitucional. Más allá de esto, es posible que haya gente que no esté de acuerdo con alguno de los artículos de la Constitución, y para eso existen vías institucionales. Existe el control de constitucionalidad, pero también la posibilidad de un pedido de declaración de certeza de algún artículo frente a la duda interpretativa que pueda plantearse algunos artículos de la Constitución, de manera que nada justifica las manifestaciones violentas y los cortes de ruta que se han venido dando en la provincia, y que responden a una cultura de violencia que está en el ADN del kirchnerismo y naturalmente de la izquierda, ¿no? La izquierda no cree en el Estado. La izquierda se presenta elecciones democráticas para destruir desde adentro las instituciones. Eso es lo que ha evidenciado la participación de la izquierda tanto en la legislatura provincial como en la Asamblea Constituyente, ¿no? No fueron capaces de hacer un solo aporte a ninguno de los artículos. Realmente el rol de la izquierda, al menos lo puedo comprobar en las reuniones en las que participé, ha sido estrictamente el de obstaculizar el debate, de evitar que se discutiera el contenido de la modificación de los artículos, y estuvo su participación orientada específicamente a la generación de conflictos, de atropellos, y de amenazas continuas. La propia izquierda amenazó con que se podía producir un golpe institucional, y a eso iban, eso es lo que intentaron, y eso es lo que vamos a resistir. Vamos a reconstituir la paz social en la provincia, la gobernabilidad, el Estado de Derecho. No, de ninguna manera vamos a permitir que estas organizaciones destruyan lo que nos costó tantos años reconstruir con el liderazgo de Gerardo desde el año 2015. Así que estamos, quienes tenemos responsabilidades públicas, trabajando todos los días para volver a garantizar la convivencia democrática, que fue tal vez el logro más importante que tuvo el gobierno de Gerardo durante estos últimos años, más allá de todos los vinculados a los cambios en la matriz productiva, las cuestiones ambientales. Creo que en términos institucionales lo más importante ha sido justamente ponerle término a una violencia política continua a la que nos habían sometido a los jujeños y las organizaciones del kirchnerismo, y reconstituir el tejido social a partir del cumplimiento de la ley, de la recuperación del Estado de Derecho, de la recuperación de las instituciones, porque no solo vivíamos violentados, sino que además no funcionaban las instituciones. No funcionaba el poder legislativo, no funcionaba el poder judicial, los jueces y fiscales vivían atemorizados por la organización que lidera Salas, y de esa manera los jujeños quedaron sin garantía de protección de sus derechos. A partir del 2015 se restableció el Estado de Derecho, se fortalecieron las instituciones de gobierno, el poder legislativo, el poder judicial, y los jujeños recuperaron
la garantía de cumplimiento de sus derechos. Así que vamos a seguir en ese camino, ese es nuestro compromiso como radicales, además que tenemos una larga historia de sostenimiento de los procesos democráticos y de lucha contra los enemigos de la democracia. Así que, bueno, la intención de este Zoom fue justamente contarles cómo fue el proceso, qué es lo que sucedió, qué es lo que estuvo detrás de este intento de golpe institucional. Decirles que naturalmente ustedes lo habrán visto por los medios de comunicación, el gobierno nacional no solo ha tratado de promover una intervención federal a la provincia, sí, y ha puesto todos sus organismos nacionales a desestabilizar la provincia, sino que además ha evitado que actúe la Gendarmería en rutas nacionales. Tanto la Gendarmería Nacional como la Justicia Federal tenían orden de no intervenir en las rutas nacionales. Las rutas que están cortadas son rutas nacionales. No tuvimos ninguna asistencia del gobierno nacional en tal sentido, y por el contrario, asusaron el conflicto, alimentan el conflicto, lo siguen haciendo, tratando de desprestigiar al gobierno de la provincia de Jujuy, no solo en el ámbito nacional, sino también en ámbitos regionales, como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Naciones Unidas, y estamos trabajando para responder también en esos espacios, para evitar que, bueno, como sabemos además son, al menos la Comisión Interamericana de Derechos Humanos se ha convertido en un organismo político que responde a las tendencias populistas de la región, lamentablemente. Bueno, si no hay ninguna otra pregunta o participación, le damos enormes gracias a Marinés, a Pablo Baca, a Facundo, a Antonio, y un aplauso para todos. La verdad que nos hacía mucha falta esta reunión. A los que... Muchas gracias, porque hay gente, la verdad que hay gente de muchos lugares del país, lo cual nos produce una enorme alegría. Les sugiero que sigan a la Fundación ALEM en las redes, tanto en Twitter como en Facebook, como en Instagram, que siempre hay novedades interesantes. Así que siempre estamos a disposición y los esperamos. Así que muchísimas gracias a todos, que tengan una buena noche. Gracias. Muchas gracias. Buenas noches. Hasta luego. Gracias. Muchas gracias. Chao, chao. Hasta luego. Gracias. Gracias. Hasta luego.